A lo largo de los videos anteriores, hemos compartido cómo Dios se revela al ser humano y éste es capaz de aceptar con fe dicha revelación. Mencionamos ya que la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia son dos medios especiales de esta revelación. Ahora meditaremos acerca de un elemento muy importante, el magisterio de la Iglesia. El número 84 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que el depósito sagrado de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la comunión, en la Eucaristía y en la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. De lo anterior se comprende que todo lo revelado por Dios constituye como un tesoro, el depósito de la fe, y es para toda la Iglesia, pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Por lo tanto, el magisterio de la Iglesia lo podemos definir como un carisma, como un don especial concedido por Dios a los obispos, incluyendo al Papa, para enseñar con rectitud los aspectos de fe y moral. Bíblicamente podemos comprender cómo Jesús otorgó a los apóstoles una función especial para enseñar. De entrada, hay que recordar que los apóstoles siempre estaban con Jesús y aprendían de él. Por eso, al final del Evangelio de San Mateo podemos ver cómo es que a ellos es a quienes Jesús les da tres encomiendas muy importantes. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. La autoridad para enseñar de los apóstoles surge del hecho de que conocían a Jesús y lo que él reveló. Así que Jesús, antes de regresar al Padre, prometió a los apóstoles al Espíritu Santo para que les recordara y los condujera siempre por senderos de verdad. Leo los pasajes bíblicos. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, les guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir. Juan 16:13. Vemos aquí cómo Jesús les promete a los apóstoles la ayuda del Espíritu Santo para permanecer en la verdad y, desde luego, para comunicarla a los miembros de la Iglesia. Por eso, como ya decíamos en un video anterior, Hechos 2:42 nos dice cómo la primera comunidad permanecía en la enseñanza de los apóstoles. Y San Pablo también dirá a los efesios: ustedes están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. En fin, todo esto que estamos compartiendo es para comprender cómo los apóstoles tenían este carisma de la enseñanza, este don de parte de Dios para transmitir la fe. Este es el mismo carisma de enseñanza que prevalece en los sucesores de los apóstoles, los actuales obispos, incluyendo al Papa. Muy bien, hasta aquí hemos tratado de comprender qué es el magisterio, pero ahora insistamos en algunos puntos que a veces suelen prestarse a malos entendidos. Número 1. El oficio de enseñar no se lo adjudicaron los obispos. No es que los obispos un día dijeron, bueno, pues ahora vamos a convertirnos en maestros en la iglesia. No, es un don que les viene de parte de Jesús, así como
los apóstoles lo ejercieron, así los actuales obispos, en nombre de Dios, ejercen este ministerio de enseñanza. Número 2. Los obispos no enseñan lo que se les ocurre ni agregan nada a la palabra de Dios. Ellos solamente custodian y actualizan las enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Es importante comprender esto porque muchas veces los hermanos no católicos piensan que lo que dicen los obispos y el Papa son simples enseñanzas de hombres. Pero los obispos no enseñan otra cosa, sino reflexiones basadas en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Compruébalo. Abre cualquier encíclica o documento de los obispos y siempre se van a fundamentar en citas bíblicas, en documentos anteriores y concilios que expresan la tradición escrita de la Iglesia. Número 3. La autoridad de las enseñanzas de los obispos no viene de ellos mismos, sino de que sus enseñanzas están iluminadas por el Espíritu Santo y nos transmiten las enseñanzas de Jesucristo. Ellos ejercen esta autoridad que viene de Cristo cuando definen dogmas, por ejemplo, que son verdades de fe a las cuales precisamente nos adherimos porque no son teorías de los obispos, sino verdades que vienen de Dios y que han sido discernidas a la luz del Espíritu Santo y por eso se promulgan solemnemente en algún momento de la historia. Para que puedas profundizar y corroborar estos 3 puntos que te he explicado, te invito a que leas en tu casa los números del 84 al 90 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ya para ir concluyendo, vamos a hablar acerca de la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Aquí nos ayuda mucho el número 890 del Catecismo. El oficio pastoral del magisterio está dirigido, así, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Y continúa el 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Estos 2 números que hemos escuchado son muy importantes. Incluso te invito a que puedas pausar el video y volver a verlos para analizarlos más detenidamente. De ellos podemos sacar algunas conclusiones. Primera conclusión. El Papa, por ser el sucesor de San Pedro y compartir su misión de confirmar a sus hermanos en la fe, goza de una especial asistencia de parte de Dios para ejercer el magisterio sin equivocarse. De modo que bastaría el solo discernimiento del Papa como Maestro Supremo para concluir de modo definitivo alguna verdad de fe o de moral. Esto es lo que llamamos infalibilidad papal. No que el Papa no se equivoca en nada, sino solo cuando tiene la intención de enseñar a toda la Iglesia como Pastor Supremo y define solemnemente, explícitamente y de modo definitivo la doctrina de la Iglesia en materia de fe o de moral. Por lo tanto, no te confundas. La infalibilidad papal no significa que cualquier documento del Papa goza de infalibilidad, así sea una encíclica o una exhortación apostólica,
pues en ellas el Papa regularmente realiza reflexiones y da directrices pastorales que debemos seguir, pero no define dogmas de fe, ni dice ahí explícitamente que desea dar un pronunciamiento definitivo de la doctrina de la Iglesia. Segunda conclusión. Esta misma infalibilidad de la que estamos hablando la tienen también el colegio episcopal. Esto quiere decir que cuando todos los obispos, incluido el Papa, definen un dogma, sobre todo a través de los concilios universales, este ha de ser considerado como una verdad inequívoca. También es infalible un obispo cuando enseña en su diócesis, pero cuando está verdaderamente en comunión con el magisterio del Papa, enseñando la misma doctrina de fe y moral de la Iglesia. Tercera conclusión. Derivado de lo anterior, se concluye que un obispo por sí solo podría llegar a equivocarse en temas de fe y moral, pero esto solo sería posible si en realidad dicho obispo estuviera enseñando algo distinto a la doctrina de la Iglesia y no estuviera en comunión con el magisterio del colegio episcopal ni del Papa. Sin embargo, cuarta conclusión. Aunque un obispo por sí solo no sea infalible, se le debe respetar, escuchar con atención y obedecer en sus decisiones, porque goza de la plenitud del Espíritu Santo y del carisma de la enseñanza para pastorear en su diócesis. Y si bien es cierto que no se descarta que podría llegar a equivocarse, es sumamente difícil que un obispo se equivoque en materia de fe y de moral, porque ellos están muy capacitados para poder ejercer su ministerio. Para que puedas profundizar y corroborar estos últimos 4 puntos que he explicado, te invito a que leas en tu casa los números del 888 al 892 del Catecismo de la Iglesia Católica. Con todo esto, podemos comprender ahora por qué para nosotros como católicos son muy importantes los documentos del magisterio de la Iglesia, tanto los que escribe el Papa con los obispos en los concilios, por ejemplo, los documentos del Concilio Vaticano II, o también los documentos que escribe solamente el Papa, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, o también los documentos que escriben los obispos cuando se reúnen en sínodos locales a nivel latinoamericano, el documento del Puebla, el documento de Aparecida, por ejemplo, o incluso también los documentos que escriben los obispos del episcopado mexicano. En fin, todos estos documentos expresan el magisterio de la Iglesia. Los valoramos, los estudiamos, los citamos para compartir una enseñanza, porque no son palabras o inventos de hombres, son reflexiones por parte de los obispos que, asistidos por el Espíritu Santo, se basan en la Sagrada Escritura y en la tradición para transmitirnos la doctrina de la Iglesia. Es cierto, lo más importante es siempre acercarse a la Sagrada Escritura, pero también te animo a que te acerques a conocer los documentos del magisterio de la Iglesia. Cuando los leemos, incluso nos ayudan a comprender más la palabra de Dios, porque los obispos la explican y la actualizan, y nos ayudan a vivirla en la vida diaria. Dios te bendiga, querido hermano. Espero que este video te haya ayudado mucho a conocer más aquello que creemos como católicos. Hasta pronto.